Hola, continuamos hablando sobre mecánica elemental. Ya hemos introducido el concepto de espacio. Hemos tratado de operacionalizar ese concepto con ayuda de lo que se llama sistema de referencia. Un sistema de referencia no es otra cosa que un par, en el caso del plano, que un par de ejes que forman, que se intersectan y forman esta figura que se llama, en el caso tridimensional, un triedro. Y en este caso, pues es este sistema de referencia muy sencillo. Podemos calcular la posición de sus puntos con ayuda de dos coordenadas. Una coordenada sobre el eje este que se llama eje X y una coordenada sobre este eje que se llama eje Y. Como vamos a utilizar un sistema numérico en el que los números pueden tener signo, es decir, un sistema de los números reales, vamos a decir que el eje hacia acá, X, es positivo y el eje en el otro sentido, hacia allá, es negativo. Hacia arriba será positivo el eje Y y hacia abajo será negativo, en caso que los veamos así directamente. Esa elección de signos es lo que se llama la orientación del sistema de referencia. Teniendo claras estas ideas, debemos pasar al siguiente concepto, que es el concepto de vector. En la geometría euclídea se nos enseñó que una recta, una línea recta, es infinita. Es una línea que no tiene ni principio ni fin y que trazamos en el plano euclídeo, que también se concibe como infinito. Un vector va a ser un segmento de recta orientado y con un sentido. Orientación también se dice dirección. Eh, el, el, el que sea un segmento indica que tiene una longitud finita, y a esa longitud finita se le llama su magnitud o intensidad. Entonces, un vector queda caracterizado por tres cosas. Número uno, su magnitud, que es su tamaño. Número dos, su dirección. Y número tres, su orientación. La orientación del vector va a quedar definida cuando nosotros definamos la orientación de nuestro sistema de referencia. Es decir, elijamos en qué sentido de los ejes van los números positivos y en qué sentido van los números negativos. Dado esto, se hereda la orientación al vector. Sin embargo, la dirección al vector le viene también definida con respecto al sistema de referencia cuando podemos calcular su ángulo con respecto, en el caso del plano, con respecto a uno de los ejes, y en el caso del espacio con respecto a dos ejes. Entonces así tendríamos definida la dirección del vector. Muy bien, entonces debemos definir qué son los ángulos. Hay definiciones muy interesantes de lo que son los ángulos. Se dicen de maneras muy complejas y siempre cuando decimos algo de manera muy compleja deberíamos de ser capaces de justificar por qué lo decimos de esa manera. En ocasiones introducimos definiciones para poder simplificar teoremas que vamos a enunciar después, pero si no tiene ninguna finalidad, es decir, si no vamos a enunciar ningún teorema, podemos escoger una definición muy fácil. Vamos a ver una muy difícil y muy insatisfactoria. Insatisfactoria porque requiere de definir demasiadas cosas. Viene en este libro que es Geometría y Trigonometría, que corresponde a la reforma curricular del 2004. Por lo tanto, sus autores pues, son parte de un comité y no aparece aquí el autor. Aparece simplemente que es parte de una reforma curricular. Ya se sabe, las reformas curriculares siempre son verticales y todo es cooperativamente a fuerzas. Entonces, vamos a ver la definición que viene aquí. En la página 59 de este libro, la definición 1.8 nos dice lo siguiente. Un ángulo es la figura formada por dos semirrectas con un origen común y una de las regiones en que dichas semirrectas separan el plano. Vamos a ver el dibujo, miren, aquí está el dibujo. Se supone que estas son las semirrectas y este es el punto de intersección de las semirrectas. El ángulo viene a ser esto aquí y esto hacia acá. Obviamente se requiere más para poder utilizar esta definición y además esta está demasiado abierta a criticismos. ¿Por qué? Porque la figura que se forma entre dos rectas no necesariamente es ese segmento de circunferencia que nosotros nos han dibujado aquí. Puede ser un pedazo de recta lo que se forme, o bien puede ser cualquier otra cosa. Entonces lo mejor es desechar este tipo de definiciones, aunque sean las de la reforma curricular del 2004. Por lo general las reformas curriculares son tan inútiles para el conocimiento, pero muy útiles para hacerse de dinero.
los que la promueven. Pero bueno, olvidemos eso no es importante. Lo importante es cómo vamos a definir el ángulo. Si ya la reforma curricular nos lo definió de una manera ininteligible, ¿cómo le vamos a hacer para definirlo más fácilmente? Pues muy simple, recurriendo a aquello que el ángulo sí es y no tratando de hacer construcciones un tanto extrañas que no llevan a nada, pero que tienen un fin y que no nos dicen cuál es ese fin. Bien, vamos a definir el ángulo. Un ángulo es un segmento de circunferencia. La circunferencia completa es toda la ruedita. Un segmento de circunferencia es nada más un pedacito de circunferencia. Y obviamente un pedacito tiene esta forma de semiarco. No es todo el arco completo de circunferencia. Un ángulo es un semiarco de circunferencia. Es un arco de circunferencia, un pedazo de circunferencia, es un segmento de circunferencia. Esta definición está muy difícilmente abierta a objeciones. Nosotros aquí no podemos inventarnos prácticamente nada. Nuestra capacidad de encontrarle contraejemplos a esta definición es prácticamente nula. Entonces es una buena definición y es sencilla y va a la esencia de lo que queremos cuando hablamos de un ángulo. Un ángulo es un segmento de circunferencia. Ahora bien, ¿para qué sirven las rectas? Tienen una finalidad las rectas. En la circunferencia hay dos rectas muy importantes. Las rectas radiales, que son las que pasan por el centro de la circunferencia, y las rectas secantes, que son las que no pasan por el centro de la circunferencia. Cuando nosotros definimos los ángulos, necesitamos utilizar lo que se denomina una partición radial homogénea de la circunferencia. ¿Qué quiere decir que sea una partición radial homogénea de la circunferencia? Vamos a ilustrarlo con un dibujo. Miren, se llama partición porque parte la circunferencia en pedacitos. Aquí la estamos partiendo en 8 pedacitos. Esta partición es radial homogénea y parte la circunferencia en 8 pedacitos. Se llama radial porque todas las rectas con las que partimos la circunferencia, ustedes las pueden ver, pasan por el centro de la circunferencia. Y se llama homogénea porque todos estos sectores de la circunferencia tienen la misma área y por lo tanto tienen todos los segmentos son exactamente iguales. Por eso se llama una partición radial homogénea. Hay otro tipo de particiones, las particiones que no son radiales, las particiones secantes inhomogéneas. ¿En qué consisten las particiones secantes inhomogéneas? Pues, como ustedes pueden ver, con estas secantes, las secantes son rectas que no pasan por el centro, sino que hacen esto. Aquí estoy trazando 3 secantes y estoy partiendo la circunferencia en estos segmentos que serían los ángulos. Esta partición es inhomogénea porque, como pueden ver, estos segmentos son diferentes. Cuando los segmentos son iguales se llama una partición homogénea. Cuando los segmentos son diferentes se llama una partición inhomogénea. Cuando es una partición con rectas que pasan por el centro se llaman particiones radiales o particiones centrales. Entonces, para definir las unidades de medida angular utilizamos una partición central homogénea de la circunferencia. Cuando nuestra partición central homogénea parte a la circunferencia en 360 sectores, le llamamos a cada uno de los segmentos un grado. A ese grado lo podemos subdividir todavía más. Partimos cada grado en 60 partes y a esas partes les llamamos segundos. Después partimos los segundos en 60 pedacitos, 60 segmentos y a esos les llamamos segundos. Los otros eran minutos, perdón. Entonces tenemos una serie de particiones en grados, minutos y segundos. Y tenemos una relación muy simple entre ellos, miren. La podemos ya hacer matemáticamente. Un grado, aquí lo ponemos. ¿Dónde lo tenemos? Un grado es, aquí está. Un grado es 60 minutos, 3600 segundos. Entonces, con esto ya introdujimos el primer sistema de unidades de ángulos, de medidas angulares. Hay otros 2 sistemas de unidades que vienen en todas las calculadoras y en todos los libros de texto. Son los radianes y los gones. Los gones son otra partición central homogénea, pero en este caso con 400. Y por lo tanto, como está partido en 400 pedazos, significa que 360 grados son igual a 400 gones y por lo tanto un grado es igual a 4 tercios de gon. Un grado es igual a 4 tercios de gon. La más popular
la más útil de las particiones es la partición radial homogénea que se hace con radianes. Los radianes se definen también, pero de esta manera. 360 grados son igual a 2 pi radianes, por lo tanto, un grado es igual a pi entre 120 radianes. Hay algo que debemos de tener en cuenta cuando utilicemos radianes. Así como en las unidades de longitud ponemos 1 metro y la m significa 1 metro y no se lo quitamos porque esa m nos indica que estamos utilizando una medida espacial que es el metro. Cuando utilizamos radianes no quitamos el pi. El pi es el indicativo de que estamos utilizando radianes, no se quita, se deja. Muchos estudiantes, como sus docentes curricularmente perfectos y especialistas en pedagogía, son a veces muy ignorantes de lo que hacen, no les dicen que el pi es el indicador, es la unidad de medida. Entonces no se debe de quitar y los estudiantes lo deben de dejar ahí. Muchos estudiantes cambian pi por 3.14 y no les sale el cálculo porque no les va a salir nunca. Las calculadoras tienen los 3 sistemas, radianes, cones y grados. Si ustedes utilizan esa calculadora y la calculadora deja signos o tiene símbolos de las esas que dejan el pi ahí en la pantalla, se van a dar cuenta que la calculadora nunca lo cambia porque no se cambia. El pi es como el metro, es la unidad de medida angular cuando utilizamos radianes. El circulito, este circulito, es la unidad de medida que nos indica que es un grado, un grado. Gon se pone G-O-N, gon. Gon por trigonometría. Gon es ángulo en latín, por eso se utiliza ese nombre. Muy bien, entonces, esas son las unidades de medida angulares. Surgen de particiones de la circunferencia. Cada ángulo es un segmento. Está definido arbitrariamente en 360 partes, en 400 partes, en 2 pi partes. Entonces, con eso ya podemos definir la dirección y podemos introducir lo que son las funciones trigonométricas, las razones angulares cuando introducimos triángulos. Entonces necesitamos recordar lo que son los triángulos rectángulos, pero eso lo veremos en otro video. Muchas gracias.